Continuamos con este tema del liderazgo. Continuamos con los puntos sobre los cuales estamos haciendo conexiones. Sobre los cuales nosotros podemos llevar pues, estos términos a que se hagan, digamos, a que se adapten a la realidad de nosotros. Entonces, por favor, doña Cristina, ¿me puede probar con la cámara? Para que por favor tengamos cámaras apagadas, para que no nos distraigamos, para que nos enfoquemos bien en estos temas que son importantes para muchas personas, como son las personas en proceso, también personas que de pronto ya ven desde afuera, y los familiares, y pues todas las personas que se encuentran realizando ese proceso. Entonces, veníamos hablando de la conexión que tenía la paciencia con el sentido común, y se veía pues la paciencia como una virtud que puede tener una persona de, digamos, de fortalecer una seguridad frente a las adversidades. Cuando una persona, digamos que puede estar equilibrado, pero pues también equilibrado interiormente frente a situaciones, frente a situaciones, frente a situaciones que presentan, digamos, algún tipo de, de espera, o que nos hacen a nosotros como pasar por esa sala de espera. Entonces, es muy importante la paciencia en el sentido de que a los procesos, digamos, digamos, garantizar que se desarrolle alguna etapa, porque digamos que si el proceso es de por vida, pues prácticamente que se le diría a la persona que entonces no podría salir nunca de la fundación o algo así. Pero el proceso lo que trata es de garantizar que se trabajen por lo menos unas etapas iniciales del proceso bien trabajadas. Entonces, se fijan unos tiempos. Y en esos tiempos, como una vez en una visita yo le decía a una familia, es normal que de entrada se vean cambios. Entonces, cuando la persona entra, pues la idea es que los cambios se vean desde el primer día. Por eso llega, si una persona, digamos, que viene de la calle, viene, digamos, a veces hay personas que llegan, digamos, sin que ponerse para cambiarse. Desde ahí se tiene que ver el cambio. Se quita la ropa y se le consigue una. Se peluquea, se baña. Digamos, en el caso de las personas cuando vienen pues, del estado de estar en la calle. Entonces, digamos que llegan sin sus pertenencias. Digamos que desde ahí es normal que se vea el cambio. Pero como se está hablando de trabajar unas etapas dentro de un proceso de vida, entonces uno no se puede asombrar por el hecho de que ve cambio. Y eso es algo que viene como a poner ese concepto de la paciencia en juego, que viene a involucrar ese concepto de paciencia. Porque entonces yo veo cambio, pero si estamos hablando de un proceso de vida, estamos hablando de un proceso de logros, un proceso de requisitos,
para considerar la totalidad de un proceso, sino que es un paso a paso. Pues entonces, los cambios es normal que se vean y es bueno que se vean también, pero es normal que se vean los cambios. Entonces, la familia, digamos que va a visitar al familiar. Entonces, la familia, digamos que en las visitas, pues ellos a veces dirán, ¿con qué nos vamos a encontrar? Si de pronto la persona era de los que no se entendía con la familia o llevaba la contraria, o que aún cuando estaba consumiendo decía, no, es que yo la controlo. Entonces las familias a veces dicen, bueno, pues, ¿con qué nos vamos a encontrar? Ya que nos vamos a encontrar con la misma actitud de que yo estoy bien, o de que yo quiero salir a consumir, o de que yo quiero salir a hacer las cosas bien. Independientemente del argumento que haya en la persona, a veces la persona también puede que diga, no, yo estoy muy amañado, pero, pero quiero también lo extraño. Entonces esa otra forma, digamos que puede existir de, de buscar la salida de forma, mm, de forma calmada, ¿no? De forma diplomática o de una forma en la que nosotros decimos, no, pues, si yo digo que estoy amañado, pero quiero una oportunidad, entonces de pronto me sacan, o hay otros que dicen, pues yo ya estoy aburrido, pero quiero hacer las cosas bien. Otros dicen, no, muy contento, y de pronto hace hasta hay personas que dicen a la familia, bueno, si quieren nos vamos. Y hay personas que dicen, no, yo pienso que me falta, y hay cambios así a ese nivel. Hay muchos cambios que puede ser a un mes, a 2 meses, a 3, a 4, en cualquier momento se ven cambios. Pero como estamos hablando de la paciencia, entonces la paciencia, ¿qué es lo que le dice a uno? La paciencia le dice a uno, eh, le dice esté calmado, o le dice, bueno, usted ya ha cambiado cosas, pero, pero pues hay que trabajarlas, hay que pensar, hacer cuentas de qué es lo que uno se va a encontrar afuera también. Porque uno, cuando hay una expresión de cambio en uno a veces quiere perder la paciencia. Cuando uno le dicen, uy, usted ya lo veo tan bien que está como para pasarle el negocio. Y uno va en la fundación y uno le queda sonando, pues, pero ya estoy bien, como para que me pasen un negocio, como para esta oportunidad. Y uno empieza a vivir otras cosas, empieza a estar digamos que con la mente de afuera. Y a veces eso le puede pasar a uno. Puede estar ahí en la fundación, pero, pero cualquier conversación termina en el tema de que le están dando un trabajo afuera. Empieza hablando de la escuela del sabio y termina hablando de que le van a pasar el negocio. Empieza hablando de la paciencia y termina hablando de cómo tener paciencia atendiendo el negocio. O sea, que se transporta y empieza a vivir otras cosas porque ya siente que trabajó etapas en el proceso. Y digamos que para uno trabajar una etapa en el proceso, pues ahí como estamos viendo en lo que están proyectando, dice, la paciencia fortalece la calma en medio de las pruebas. Pero ¿cuántas pruebas
puede contener una etapa para yo quedar claro con una etapa del proceso. Porque nosotros aquí, digamos, uno cree que es largo el tiempo, pero a veces el tiempo no es tan largo. Entonces se trabajan unas etapas y a veces como que acá como se ven unos cambios de colores por medio de unas fases que hay, que son 7 fases. Entonces esas fases representan etapas que, digamos, en la parte terapéutica también hay unas etapas en donde primero llega la persona y está más difícil identificar sus problemáticas. De pronto ya después se va adaptando, después ya va como obteniendo recursos, después ya va despertando un liderazgo. Y como en un proceso hay personas que pueden como avanzar rápido en cosas, pues avanzan cuando no dejan tiradas esas etapas que ya han podido como entender, o que han podido adaptar a su realidad. Pero pues hay otros que digamos, hay que retomar cosas, hay que refrescar conceptos, hay que recordar, hay que afianzar algunas cosas. Entonces, el cambio de la camisa, el cambio de color no es suficiente. Pero pues como va pasando el tiempo, pues de pronto como no incurren faltas que se noten mucho, y yo lo digo porque yo estuve un año en una fundación, pero ese año, digamos que fue el primer proceso donde yo no me dispuse. Yo estuve todo el año y a mí nunca me ponían así disciplinas graves. Pero cuando a mí me dan las individuales los psicólogos o el terapeuta, yo le decía, yo voy a estar aquí, pero yo creo que yo voy a volver a consumir. Y yo les decía así, yo no sé si era por dentro buscando ayuda, si era por dentro admitiendo que sufría de esa ingobernabilidad, o si simplemente era diciendo, yo estoy aquí, pero yo no estoy trabajando la paciencia. Estoy aquí, pero no estoy avanzando, así cumpla meses aquí. O simplemente yo desde que entré he estado con la mente en otro lado y eso no me ha permitido a mí disponerme a la ayuda. Entonces, yo pueda tener 10 meses y a mí me llamaba la psicóloga y a veces yo le decía, estoy bien, a veces le decía, no, yo quiero dejar todo menos la marihuana. Yo pienso que con marihuana yo voy a olvidarme de las otras sustancias. Yo pensaba, no, pues yo con marihuana yo me olvido dónde venden lo demás. Yo me olvido a qué sabe lo demás. Y entonces, pues, uno debe pasar por unas etapas en donde de verdad no solamente se trabaje, sino que uno pueda llevar a sostener una etapa. Y ahí dice, la paciencia fortalece la calma en medio de las pruebas. O sea, que la paciencia es como un hábito, o no, la paciencia es como eso que fortalece el hábito de la calma. Porque las pruebas, pues, nosotros las vamos a encontrar. ¿Y cuántas pruebas tiene una etapa? Usted no puede decir, no, es que la etapa roja dura 2 meses. Entonces, las pruebas de la etapa roja solamente son las que me encuentro estos 2 meses. Sino que es algo que se sigue trabajando para sostenerla. Porque uno también sostiene en medio del tiempo, en medio de las pruebas.
Entonces, que pasemos a los aportes. Estábamos hablando de la paciencia y el sentido común. Entonces, podemos seguir con aportes relacionados a esta conexión que es importante, que se resume, digamos, en medio de un proceso, en medio de varias situaciones que se nos presentan y de nosotros poder desarrollar esas etapas bajo situaciones que a veces son muy distintas a otras, pero que ahí se está trabajando la parte de la paciencia. Entonces, vamos con los aportes. Ahí el Vergel levantaron la mano. Buenos días, mi nombre es Kevin Gabriel Camacho y este es mi aporte desde el Vergel. El día de hoy voy a hablar del punto 8, que nos habla de la paciencia, sentido común, sanción y deudas. Por paciencia entendemos que es esperar, es saber esperar, digamos, todo lo que tiene que ver con ciertos impulsos que a veces nosotros tenemos. Debemos de controlar ese impulsivismo que se ve diariamente, por ejemplo, pues que se ve muy de seguido aquí, por ejemplo, cuando vamos a comer, a la hora de escoger un plato, de querer siempre como ese afán de esa compulsividad, como le decía el apóstol hace en el devocional pasado, pues esa compulsividad por los alimentos. Debemos de mejorar eso porque pues en eso se basa la paciencia. Un líder debe ser paciente también al momento de entender a las demás personas a las que se está dirigiendo como tal, y pues debe de tolerar las emociones, los sentimientos de los demás para pues poder enseñar enseñar bien, en pocas palabras. También debe entender lo que son las capacidades de los demás, entender que no todos, digamos, hacen las cosas a la misma velocidad, o que también ahí entra lo que tiene que ver con la capacidad para tolerar a las personas lentas. Ser paciente con ese tipo de personas y pues sí, entender sus capacidades. En cuanto al sentido común, pues yo entiendo que es hacer las cosas por convicción y no porque nos estén viendo. Por ejemplo, no tirar las basuras a la calle, sino pues eso ya es cuestión de cultura. Guardarlas en el bolsillo y cuando uno vea una caneca, pues botarla. Por sentido común también tiene que ver con tomar decisiones pues sabias en cuanto a nuestra salud, a nuestra vida cotidiana. Hacer las cosas que veamos que sean buenas y no las malas, como pues nosotros anteriormente hacíamos cosas sin sentido común, como era drogarnos, sabiendo que eso nos iba a afectar a nuestra mente, nos iba a afectar hasta nuestras propias familias y personas allegadas. También por sentido común, pues tiene que ver mucho con la sociedad y la comunidad en la que vivimos diariamente. El sentido común nos ayuda a formar una sociedad que sea buena, ya que pues hacemos cosas que aportan a una sociedad. Muchas gracias. Yo creo que es importante. ¿Cómo? No he terminado. Por sanción, para mí es muy importante autoconfrontarnos. En pocas palabras, eso es lo que significa sanción para mí. Debemos sancionar esos pensamientos inadecuados o esas acciones que nosotros realizamos diariamente y que no son correctas, tanto para nosotros mismos como para una sociedad o una comunidad en general. Debemos ver nuestros errores, pero pues tampoco sancionar no es autolacerarnos, sino por el contrario, corregir y cambiar ese tipo de cosas que no van. Pero pues no al punto de autolacerarnos constantemente, como por ejemplo con ciertas acciones
o ciertas cosas que hicimos en el pasado y que pues nosotros, digamos, muchas veces caemos en la adicción por ese mismo tema. Eh, un ejemplo puede ser cuando nosotros la hemos cagado con una persona que hemos tomado y pues nosotros nos autolaceramos constantemente, nos damos, digamos, látigo con eso, como porque lo hicimos y pues eso nos lleva a hacernos daño. Lo que debemos hacer es sancionarnos desde un buen sentido, corregir las cosas y mejorarlas. En cuanto a las deudas, yo entiendo por deudas que debemos asumir las responsabilidades que nosotros tenemos y bueno, especialmente se refiere a que, por ejemplo, nosotros tenemos muchas deudas con nosotros mismos. Nosotros dejamos casi siempre, digamos, cuando estamos en la adicción, las cosas para después. Dejábamos nuestros propósitos como la universidad, el trabajo. Hay veces hasta dejábamos, digamos, ciertas actividades familiares para después, quedando en deuda con eso, siempre dejando ahí un vacío que era dañino. También nosotros nos endeudábamos con problemas a largo plazo, los cuales afectaban pues, pronunciadamente nuestra vida cotidiana. También tiene mucho que ver con ciertas cargas emocionales y pues con ello mismo también rencores, los rencores que se iban dejando, digamos, hacia otras personas. Eso sería por la parte de deudas. En pocas palabras, pues ese sería mi aporte. Mm, ese sería mi aporte de aquí el Vejer. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo creo que algo que dijo de la paciencia fue cuando lo enlazó con la parte de dificultad para lidiar con personas lentas. Y pues a veces no vemos que el proceso también es lento. Pero pues, o sea, el proceso, digamos, es lento, pero es como la forma en la que puede dejarnos a nosotros más herramientas. Porque pues a veces a nosotros es como la comida rápida. A veces decimos, no, pues la comida rápida, lo bueno es que me llena, pero me llena rápido. Entonces uno a veces piensa de que con tal de tener esa comida ya es igual que una comida que se prepara, digamos, con tiempo, con, con ingredientes que exijan más tiempo, más preparación. Entonces uno a veces como que dice, no, pues con tal de yo comer algo, con tal de echarle algo al estómago, pues no importa si es comida rápida o comida, eh, digamos, algo que ya esté listo. Y pues a veces en el proceso así, digamos, yo me veía yo me veía con 3 días en la fundación y yo ya estaba pensando cuándo, cuándo me iba a ir. Porque yo ya decía, bueno, ya entré a la fundación, ahora quiero salir de la fundación, porque ya entré. Entonces es como cuando a veces uno no sostiene alguna oportunidad, como decía, quedamos en deudas, como estaba diciendo ahora la persona que estaba aportando, queda en deudas uno porque deja incompletos proyectos, deja incompletas ideas en uno, porque simplemente es como cuando a uno le dicen vaya a la tienda y uno va y no sabe todavía qué era lo que necesitaba traer.
O sea, que uno a veces necesita que le expliquen, que le digan qué es lo que tiene que ir a conseguir, qué es lo que tiene que trabajar. Pero entonces, digamos que en la paciencia es como cuando uno trabaja una parte, como la persona cuando tiene que ir a una terapia física. La persona va, pero como va como por miedo. Pero cuando ve que la terapia como que es algo como que es algo que puede hacer desde casa, como que cree que lo maneja solo, que ya no vuelve. Cuando uno le manda un medicamento y le dicen que son 10 pastas y uno se toma la primera y se mejora, pues uno dice ya acabé. Entonces, digamos que nosotros nos justificamos si fuera una pasta y ya no mejoramos, pero en el proceso a veces pasa eso también. En el proceso uno dice, bueno, un día que pasé ya sin consumir, no es porque ya estoy bien, porque ya puedo manejar esto afuera. Y llega uno a una fundación y ni siquiera le hablan de lo malo que es el trago, ni lo malo que es el cigarrillo, sino que empiezan a hablarle del carácter, de la visión, del coraje. Y uno empieza a decir, pero ¿cómo así es que a mí cuánto me van a dejar acá? ¿Me están metiendo esas cosas son de relleno o son importantes? Y entonces empieza a verse que se necesita paciencia para, como para que esas cosas que necesita decirle a uno el proceso, que uno deje hablar al proceso, que uno deje que el proceso avance, que vaya tomando forma en uno y no volverse un opinador del proceso. Porque a veces uno manipula, uno quiere como decir, no, no, pero esto así no es. No, es que yo estuve en una fundación y así no era. Y ya estaba en una fundación donde no era así como usted está diciendo. Y pues no debe dejar hablar el proceso. Si no se dejó ayudar allá, ahora sí le sirve eso en otra fundación. A veces pasa así con la familia. No, es que en esta fundación no solo la visitar cada 8 días. No, es que allá, pero si allá no le sirvió, o sea que toca cambiar lo que ya se viene trabajando acá por algo nuevo de otro lado. Entonces, es importante la parte de la paciencia. Ahí la persona, ahí el aporte, en ese aporte están relacionándolo con dificultad para lidiar con personas lentas. Pero lo lento no solamente son las personas. A veces nosotros tenemos que esperar para aprender algo, para que tome forma en nosotros, para que, para fortalecer esa calma en medio de las pruebas. Entonces, ya hablando en la parte del sentido común, pues el sentido común va de lo más básico también, como ahorita estaba diciendo, como coger un papel, como coger una basura y no tirarla al piso. Con todas esas situaciones se trabajan en la fundación. Se comen un bombón y tiran el palito al piso, al pasto. Sale la persona va a servir, el que está en cocina a veces va a servir un plato y sirve en un plato mojado. A veces el que está en la cocina no le echa jabón al plato. O sea, desde lo común, a veces se ve que hay conductas como sin sentido y que está trabajando siempre dentro de un proceso de rehabilitación. Entonces,
Ese es mi aporte. Estoy conectado al apóstol Matías. Buenos días, apóstol. Buenos días, Felipe. Un saludo para todos. Deseándoles que se encuentren bien. Voy a seguir dando mi aporte para conectar estos puntos y para que podamos avanzar ya al noveno, para ir cerrando el tema. Creo que ha sido importante y ha sido muy, digamos, reflexivo estos espacios, porque son ingredientes que en nuestra vida, son ingredientes que en nuestro liderazgo han faltado, que no teníamos, que llegamos con déficit, llegamos con ausencia de algunos conceptos de estos, como el que hemos hablado en todos los 40 puntos, paciencia, sentido común. Yo ahí dejé y explicaba la parte del sentido común, creo que hice un aporte el día lunes, pero quería añadirle algo en especial a las siguientes: sanción y deudas. O sea, un líder, una persona en formación, no puede sacar la sanción, no puede excluir la sanción de un proceso de rehabilitación. Como no podemos excluir el liderazgo, no podemos excluir el carácter, la visión, no podemos excluir de nosotros el coraje y el servicio del liderazgo. A veces hay personas que se sienten, que se duelen cuando uno como líder tiene que aplicar sanciones. Eso está establecido en la Constitución política. Y creo que el problema de la drogadicción en nosotros se ahondó, se incrementó, se agudizó y se profundizó cuando fuimos quitando esta parte de la estructura de nuestra vida. A las personas no les gusta que las corrijan, no les gusta que las disciplinen, no les gustan las normas. Todos estos días he estado revisando algunos materiales y unas lecturas que yo hago y hablaba, ahora hay unos personajes de moda, hablan los famosos y todo lo que ellos hablan es disciplina. En todo lugar donde haya disciplina tiene que haber sanción, y más en un lugar donde hay personas con problemas de conductas y de comportamientos. A las personas no les gusta que las sancionen, que las disciplinen, que las corrijan, que les guíen. Es más, es hasta bíblico. Es hasta bíblico. Cuando se habla de corrección, cuando se habla de castigo, una vez me dijo un psicólogo, esa palabra no la podemos cambiar por una más bonita, por una que no golpee tanto en los oídos. Y vivimos en una sociedad que no le gusta este punto, que no le gusta que le hablen de esta parte. Hay líderes que han perdido su liderazgo. Hay líderes. Porque es que venga, el líder no es solamente el que le habla a usted bonito, no es solamente el que lo abraza. Y nosotros diferenciamos. Le voy a colocar un ejemplo. Mi papá, de alguna manera, a todo lo que yo iba donde él me decía sí. Pero cuando yo iba donde mi mamá ¿qué me decía? ¿Quién era el malo? ¿El que me decía sí o el que me decía no? El que me revisaba los cuadernos. El que en algún momento en la cárcel, yo no sé si aquí hay alguien que haya estado en Villanueva, hay un letrero grandísimo. Si de pronto el compañero me recuerda ese letrero que dice grande, grande, grande en la cárcel de Villanueva. ¿Cómo dice? El hombre, Manuel Delito.
Pero hay otro, ese está bien. Entra el hombre, Manuel Delito. Pero venga, Corrige al niño para no castigar al hombre. oiga, pero usted ya me mandó para otro lado. Entra el hombre, Manuel Delito. Y perdóneme, con todo respeto, porque aquí tengo un profesor, se delinque más allá adentro que afuera. Se ven más ilícitos allá y se ven más ilegales. O sea que al Estado se le salió del control. El hombre, el ser humano con sus herramientas, las neurociencias, y yo sí voy a diferir, no pueden corregir al ser humano. El hombre cada vez involuciona más. Hay más puentes, hay más edificios, hay más tecnología, pero cada vez el ser humano retrocede, rebelde, grosero, en contra de las normas, en contra de la constitución política. Por eso vivimos un sistema carcelario y penal, no soy abogado, que colapsó. Y usted me puso, me mandó para otro lado, me pegó una cachetada, entra el hombre Manuel Delito. Y yo he llegado a ver, no solamente en la cárcel, yo trabajé en las cárceles, en varias, no solo en Cali, Jamundí, Popayán, Bogotá, Ibagué, el Caquetá, en el Tolima. ¿Y usted sabe qué es ver uno más droga que en la misma olla? ¿Que en el mismo Sucre? Yo no sé, usted no veía de todos los colores, los sabores y todo. Sí, señor, señor. Más corrupción. Y si no tiene plata, tranquilo, el fin de semana paga. ¿Sí o no? Sí, señor. Encuentra lo que usted necesita. Le llega. Entonces me dice el hombre, entra el delito. Entra el hombre, mas no el delito. Y yo me quedo aterrado, que aparentemente están corrigiendo, están castigando, están sancionando, llevan personas a que se reeduquen, a que se resocialicen y salen peor. Ahora, el cuadro del que el letrero lo acaba de decir la doctora Mónica, que me llama la atención. ¿Cómo dice, doctora Mónica, si me ayuda nuevamente? Ese sí, ese es el que yo le estaba diciendo. Corrige al niño para que no tengas que castigar al hombre. Corrige al niño para no tener que ¿qué? Castigarlo. Entonces nosotros llegamos con una deuda de sanción, de correctivos. Aquí estamos corrigiendo conductas y comportamientos. Y a veces las personas se frustran nomás con decirle cosas. Yo he llegado a fundaciones donde para usted entrar al baño le dicen, si lo deja sucio, si lo chorrea, será cargado de ayudas terapéuticas. Eso es sanción. Hace unos años, no muy lejanos, entendí que por eso nuestra conducta era así, porque nosotros nos acostumbramos a hacer y a deshacer y hasta nos premian, hasta casi que nos celebran lo malo. Y cuando viene la sanción, cuando viene la norma, la percepción que se tiene es la peor. Dios dice que él al que ama, ¿qué? Corrige. Al que ama, corrige. Y Dios dice que al que toma por hijo, azota. ¿Sabe por qué nuestra sociedad está tan degradada? ¿Y sabe por qué muchos llegamos a ahondar en nuestra problemática de la drogadicción? Porque esta parte no nos gusta. Y lo voy a llevar al contexto de la familia. Para no meterme con nadie, me voy a meter conmigo mismo. Estaba yo en una edad entre 7, 8 años más o menos. Rebelde, grosero ya.
Porque de pronto desde niño yo decía paputa y me celebraban. De pronto de niño yo le pegaba manotazos a mi mamá cuando estaba de brazos y se me reían y me celebraban y me aplaudían en mi casa. Porque yo cogía y le metía manotazos ya, porque yo decía groserías, porque ya me alimentaron ciertos comportamientos. Mi mamá me decía, usted no se vaya a dejar. Si a usted le dan en el colegio, si a usted lo roban, robe. Por eso también me visitaron en una correccional. ¿De dónde lo aprendimos? De la casa. La mentira yo no la aprendí en la esquina, la mentira yo la aprendí en mi casa. Viendo cómo mi papá le decía una mano de mentiras a la gente, mi mamá le decía una mano de mentiras a la gente. Y me decía, cuando venga el gota a gota, dígale que no estoy. Y aprendí a mentir tanto que yo al otro día le decía al gota a gota, vea, y una vez le dijo, claro, ella se demora, se fue por un viaje de un mes. Cuando estaba en la correccional, venían y me decían, ¿qué hiciste? Me regañaban, me cuestionaban, pero ¿dónde lo aprendí? Y voy a llegar aquí. Y voy a llegar aquí a este punto, porque los problemas que tenemos en la fundación realmente son de sanción. Aquí se les soluciona, se le baja el cielo, la tierra, se les da comodidades, tienen comida, tienen alimentos. Pero cuando llegamos al punto de la sanción, no nos gusta, nos incomodamos, nos enojamos, nos frustramos y, ojo, nos sentimos maltratados y atropellados. Hay personas las personas que son así súper estrictas con las normas, con las reglas y, ojo, con las sanciones, son personas mal vistas, ojo, en nuestra sociedad. Por eso hay personas que la parte de la sanción, y como líder, yo no puedo sacar esta parte del proceso de rehabilitación. Yo no lo puedo alejar del proceso de rehabilitación. Hace parte del proceso de rehabilitación y aquí es donde nosotros tenemos que entender que toda acción tiene unas consecuencias. Aló. Aló. Señor. Aquí ha tocado decirle a familias, aquí tocaba decirle a familias y a padres, si usted no deja corregir su hijo, lléveselo. Y es más, antes de que uno le diga lléveselo, la familia se lo lleva porque no quieren que se los corrijan. Porque posiblemente de temprana edad, de infancia, no celebraron. El muchacho portándose mal. El muchacho no acatando las reglas. Y le voy a hablar a las familias aquí presentes. Bendito Dios porque están aquí. Porque a muchos no les gusta oír verdades. Y hasta donde yo sé, el libro más vendido del mundo, que tiene más de 2000 años, dice que la verdad es lo que nos hace libres. Y prefieren seguir con la enfermedad. Pero hay padres que no les gusta que les corrijan sus hijos. Y con todo respeto, yo sé que están como muy serios. A uno le toca hacer a veces el papel del malo. ¿Por qué? Porque a uno le gusta el líder que abraza, el líder que todo le dice sí, el líder que te da picos, que te da abrazos. Pero no nos gusta el líder que sanciona, el líder que corrige, el líder que disciplina. Y es muy duro porque uno le explica a las personas de todas las maneras habidas y posibles. Vea esto, vea esto, vea esto, vea aquí, allá, le explica, le habla, le da individual, le da grupal, habla general. Y cuando viene la sanción, ¿quién es el malo? Es el malo. Todavía en el siglo XXI,
se trabaja más para quitar de la formación y la estructuración de la personalidad del ser humano las sanciones. Por eso aquí toca corregir, por eso aquí toca disciplinar. Aquí hubo una señora que se llevó su hijo porque yo le puse correctivos porque se estaba robando una guayaba. Se metió en el mercado una guayaba en sus genitales. Se la comió. Me dijo muerto de hambre, me dijo miserable por una guayaba. Tenía hambre, entendelo, comprendelo. Está enfermo, tiene un problema, es un drogadicto, ha sido ladrón. Entonces vamos a poner ese mismo lema aquí. Aquí entra el hombre, pero no entra el delito. Entonces, ¿qué me tocó a mí? Porque ya era repetitivo. Ya se le había hablado, ya se le había dicho. Presentaba unos cuadros que de todas las maneras humanas y terapéuticas habíamos buscado que la persona fuera consciente, pero no era consciente. Entonces me dice aquí un sabio y filósofo llamado Brandon que hay que aplicarle un correctivo. Cuando el liderazgo, cuando la fundación le aplicó el correctivo, ¿quién brincó? Familiar. No gustó, no estuvo de acuerdo. Ay, don Matías, no es para tanto. Oiga, y lo más tremendo, son poquitas las personas. Yo aquí ya estoy acostumbrado a eso. Usted aquí pasa de ser Dios y después pasa a ser el diablo. Ya uno aquí tiene que prepararse para los aplausos y las pedradas. En el caso mío, que tengo clara mi identidad y mi personalidad. Y mi labor no es darle contentillo a la gente. El proceso de rehabilitación no es llevarlo usted a zona de confort y ser uno como un empleado para los residentes, que la mamá le diga, don Matías, a él le gusta la comida tibia, don Matías, a él no le gusta esto, complacerle todo lo que antes pasaba. Mi labor es formar personas que sepan sancionar y que sepan sancionarse a ellos mismos. Ese es mi deber. Esa es mi tarea. Ese es mi ejercicio. Esa es mi responsabilidad. Esa es mi responsabilidad. Pero no gusta. Y entonces el muchacho portando de mal todo el mes, aquí le decimos en situaciones, así es que se dice en situaciones negativas, porque la conducta es medible, es observable. Oiga, y la más brava, pero don Matías, tan raro, mi hijo no era así. Don Matías, pero mi hijo nunca. Yo se lo aseguro, don Matías, me dijo una señora, en mis 48 años de edad, que yo no he dicho una mentira. Y yo le dije, señora, ya dijo la primera. Oiga, y el personaje todo el mes pasando por situaciones y toca premiarlo. Llega el día de la visita, ¿a qué? A echar cosas. A premiarlo. Me lo llevo, Matías. No estoy de acuerdo con la situación, con la correctivo, con la sanción. Entonces yo le digo a los padres, si usted tiene una mejor herramienta, dígamela. Porque con la que usted le ha aplicado, no le ha funcionado. Un muchacho que ya había pisado Villanueva, un muchacho que andaba armado, un muchacho que la casa, mejor dicho, atemorizaba a todo mundo porque en medio de su traba, de su consumo, todo mundo encerrado en los cuartos.
y esa señora brava porque yo le puse una disciplina, un volteo, esfuerzo físico. Si no entiende, haga 1000 de pecho, haga 100 sentadillas, lave ropa, lave las ollas, lave los baños, haga planas. ¿A quién se le cae la mano por eso? Pero si yo me quiero complicar, ¿por qué? Porque no me gusta la sanción y empiezo a ver injusto, perdóneme, hasta inhumano sancionar y corregir a las personas. He tenido que llegar y decirle a todo el equipo que a veces toca quedarse así, vea, manicruzado. Porque le habla uno por aquí, le habla uno por aquí, le habla uno... Todo el día yo escuchando situaciones. Que Julano, que Julano, que Julano, que Julano, que Julano. Es más, hoy estoy aquí y no me da pena decirlo porque voy a aplicar un correctivo. Voy a aplicar una sanción. Y a la gente le gusta más cuando uno viene y le da el abrazo, vamos a comer perro, el día del amor y la amistad, vamos a hacer un compartir, privilegios, vámonos para cine, vámonos para piscina, vámonos para playa, ahí sí hay aplausos. Pero, ¿por qué? Porque resulta que el día de ayer, a mí me gusta, acuérdese, no llenarlo de conceptos, a usted me gusta que esto sea real. Y este espacio es para que las personas entiendan que esta labor primero no es fácil y que ustedes se contextualicen porque ustedes también como padres y como familia van a tener que sancionar. Todo no puede ser regalado. Todo no puede ser premiado. Por lo menos hay que aplicarle una sanción a las personas que a las 9 pidiendo solicitud para conectarse, si ya vamos a acabar. No, yo se lo digo porque todo funciona así. Yo ya le voy a explicar. Ayer iba con un grupo de muchachos antier. Ya está Diego, Loaiza y Balanca. Íbamos en la vía y ahí mismo estaba una cámara de velocidad, ¿sí o no? ¿Para qué ponen esa cámara de seguridad? La gente se enoja, ha hecho huelga, han intentado quemarlas, en Cali las han quemado. Que se quiten, se amotina la gente, pero venga, eso no está ahí de chiste. Dagua está entre los 20 municipios, por no decir entre los primeros con más accidentes. Entonces ponen sanción, si usted se pasa de velocidad, si usted no porta el SOA, multa. ¿Nos gusta? Pero a veces hay tipos de sanciones que se meten con ¿qué? Y más rebelde la gente, y más necia la gente. Yo se lo digo y en esta semana monté un video, la semana pasada. Ni siquiera son frases mías. Llegan las familias el día de la visita, es a premiarlos, a traerles una cosa. Yo no le digo que a usted le falte lo necesario. Pero un muchacho portando de mal y ahí mismo llega la mamá. Don Matías, déjemele 350,000 más de tienda. Él tiene ahí como 180,000, pero déjele 350 más de tienda para que al bebé no le falte nada. Y portando de mal. Y uno les explica. Hay familias que le dicen, no, Matías, me queda claro, lo que él necesita es disciplina. Pero por ahí emocionalmente, ¿cómo quedan? Movidos. Ay, don Matías, ¿qué era? No lo veo. Ay, don Matías, yo le veo esa cara de tragedia, esa cara de mártir. Ay, don Matías, ¿no era que me lo han golpeado? Ay, don Matías, ¿qué es ese negro que yo le veo? Yo se lo decía ayer al grupo aquí de servidores, de grupo alto, como lo quieran llamar. A mí me queda la satisfacción que cuando yo saco la sanción, cuando yo saco la disciplina, cuando yo saco el correctivo, yo he agotado recursos.
Y principal, pues, es mi conciencia. Un líder es sancionado por su propia conciencia. Usted mismo tiene que ser sancionado por su propia conciencia. Usted mismo dentro del sano juicio, dentro de la sanidad. Dentro de la sanidad que nosotros hemos recuperado en el proceso de rehabilitación, yo le digo a la gente, yo prefiero tener el policía acá adentro, conciencia, que tenerlo afuera. Si a mí no me gusta que me carreren, yo le digo a los muchachos que hoy en día, por eso alguien dijo que esto es una generación de cristal, cascarita de huevo. Yo le digo, los líderes que a mí me tocaron fueron unas mamacitas. Los que hay ahora son unas almas de Dios. Y no hay líder que les sirva. Le sirve el líder hasta que el líder es paz y amor. Pero cuando llega el líder con la sanción, es malo. Le empiezan a buscar todos los adjetivos y todos los errores. Pero usted no tiene la sanción para adentro. Por eso la palabra de Dios, Dios en su sabiduría dijo, antes de mirar la paja ajena, mire su propia viga. Yo eso lo he ido desvirtuando y esos argumentos yo los voy arrancando de la cabeza de raíz. Personas expertas en hablar 2, 3, 6 horas de los errores de los demás, pero no se ven los propios. Y la sanción ayuda a que yo mire para adentro. Yo no tengo que esperar. Mire, a mí no me gustaba que me carrereaban. A mí no me gustaba que me dijeran las cosas. A mí no me gustaba que viniera un man. ¿Qué hubo? Hágale, mijo, pase rápido. Porque desde niño yo le decía, mamá, si me vas a despertar para ir al colegio, tocame, jalame un pie y ya. Pero mi mamá empezaba desde la cocina, desde el patio, desde el baño. ¡Matías! ¡Le va a coger la tarde! Oiga, y yo me tenía que despertar a tal hora y era una hora antes. A mí me recogía la ruta para ir al colegio y yo me tenía que parar a las 4 y a las 3 empezaba ella a mover ollas, a traquear ollas, a charrasquear ollas, se hacía que barría, se hacía que trapeaba y hasta que un día le dije, en un diálogo, eso sí, en un diálogo le dije, mamá, vení, no hay necesidad. Yo hago un acuerdo. Yo me dispongo que si vos me despertás a las 4 me paro. Pero no me quites una hora porque empezás desde las 3 de la mañana a charrasquear ollas, a prender la estufa, a hacer bulla. Déjame que yo a las 4 te prometo que me paro como un resorte y no me va a coger la tarde porque a las 5 llega la ruta. Pero como es el instinto maternal, ¿sabe qué era lo que más le dolía a mi mamá? Que cuando me cogía la tarde me iba sin desayunar. El instinto maternal, ¿qué quiere la mamá? Que el bebé se vaya fuerte y sano y que tenga energías, ¿sí ve? Y entonces yo una vez le dije, mamá, no me gusta, y de verdad, y tenía mi espacio, tenía mi cuarto, y llegué a ese acuerdo. Llego a la fundación y me acordaba todos los días de mi mamá. Se paraban unos líderes y se paraban unos personajes. Hágale, muévale, fin. Abrían el módulo, como en el ejército. En el ejército, hasta que yo sé, muchas veces llega un superior y es con tiros. Y vamos saliendo del cuarto rapidito, como esté rapidito, fue un trote mar y sale. Oiga, llegaban esos personajes a despertarlo a unos líderes. ¿Qué hubo, perezosos? ¿Qué hubo? Y no le era a decirle buenos días, tan lindo, tan juicioso. No, esos perezosos jalando pie ahí enfrentaban 8 manes al módulo, 10 manes a gritar. ¿Y qué hubo? Y rápido, y para el baño, y perezoso, y hágales. Y yo me acordaba, si peleaba con mi mamá. Llego a la fundación donde estaban 8 o 10 personajes, pero feo, haciendo bulla, con pailas, con olla. ¿Qué hubo para arriba? Despierto. Ya eso.
hasta que yo ya fui entendiendo la dinámica. Y mire, mi cerebro, proceso cognitivo, si a mí no me gusta que me carreren, yo entendí la sanción. Entonces, antes de que me dijeran algo, antes de que los manes entraran la puerta, antes de que abrieran y hicieran bulla, yo ya estaba parado ahí así, con mi cama tendida. Le tiraban la moneda y le decían, a usted tiene que rebotar. Y si no rebotaba, mijo, y eso le decía, atender todas las camas, y todas las cogían así, de rapidito, 8 o 10 manes, y rápido pues, y 8 manes, 10 manes gritándole y regañándole, ¿qué hubo la cama? ¿Qué hubo atender? ¿Qué hubo cochinote? ¿Qué hubo perezoso? Le decían, lo que yo le digo es bonito. Pero como yo no quería chocar con la sanción, ¿qué me tocó hacer a mí? Desde la esquina, desde la puerta, cuando yo veía que venían esos personajes, yo ya estaba paradito, formadito, mi cama lista, miraban zapatos, miraban ropa sucia, pasaban revista. Vaya que le encontraran a usted un papelito, un mugre o un sucio. Le decían cochinote. Hay un libro que se llama Tiende tu cama. Le decían, vas a pasar al desayuno, vas a pasar a la jornada, vas a pasar al diario vivir y vas a dejar aquí este cochinero. Yo le decía a los muchachos, creo que es el Proverbio 12:1 que dice, el que ama la instrucción, ama la vida. El que ama la instrucción, yo empecé a quitarle el miedo de la sanción a mi vida, a quitarle el terror a la sanción. Ay, ¿verdad que nos van a corregir? Ay, ¿verdad? Y eso, como en las fundaciones se ve mucho el bochinchero, el colaborador. Uno no ha dicho nada y ponen unas palabras en la boca de uno de que uno voy a hacer campaña también. Se había erradicado eso. Los razoneros. Hay padres que me están llamando a mí y me dicen, ay, don Matías, es que los muchachos me dijeron, ay, es que allá en la fundación me contaron y me dijeron, cuando el conducto regular soy yo o la doctora Mónica. Ay, es que los muchachos me dijeron, don Matías, que mi hijo estaba sin boxer, sin papel higiénico. ¿Usted la fuente de información? ¿A usted lo hemos mandado a que pase informes de eso? No se ha agregado a proceso ajeno. Y como eso también, ¿por qué lo hablo? Porque eso amerita ¿qué? Sanción, disciplina, ayuda terapéutica, 1000 planas. No debo meterme en proceso ajeno. No debo involucrarme en los procesos de los demás. 1000 planas. Oiga, uno no los manda y pasan unos reportes el día de las visitas. El día de las visitas, usted con su visita, pero felices, yéndose para donde la visita del otro. Y las familias no ayudan. Las mamás no ayudan. Las mamás tienen que decirle, papito, vamos saliendo aquí. Y eso distorsiona y tergiversa un proceso. Porque muchas veces la mamá no se queda con la versión de uno. ¿Sabe con quién se queda? Con la versión del colaborador. El externo. Ya cuando uno le va a hablar, ¿qué tiene aquí? ¿Qué tiene aquí? ¿Qué le entró por aquí? Yo siempre se lo he dicho y lo aprendí en rehabilitación. Muévase por los conductos regulares, muévase por los canales y siempre le va a ir bien en la vida. Las personas exitosas tienen 2 cosas. Disciplina, le puedo mandar los videos, yo aprendo de eso. Hombres hasta multimillonarios, yo no mido el éxito solamente por lo material, pero ellos lo miden de esa manera. Disciplinado, si no puedes, hazlo. Si tienes unos horarios, hazlo así. Ellos mismos se corrigen. Ellos mismos se montan en la cruz.
Y lo digo, Felipe, porque no podemos pasar de largo este punto de la sanción. Por no decirte, y me atrevo a darle un porcentaje, pero más del 80% de los procesos de rehabilitación se pierden por esto. No nos gustan que nos corrijan, no nos gustan que nos disciplinen. En la cárcel, los que mencionaron que han estado por allá en esa universidad, yo le decía una vez a un grupo allá que porque es muy duro, que porque hacinamiento, que porque cobran todo. Oiga, y lo más tremendo, ¿se paga o no? Porque la sanción, ¿cómo es? Yo no voy a probar eso, pero ¿hay sanción o no? Dicen el gallo. Si usted allá dice, ay, yo quiero trabarme, ¿de una o no? ¿De una le pasan o no? Se le prestan plata. Ay, que yo quiero esto, que yo tengo un antojo. Venga, ¿sí o no? Comprometido. Y usted dice, ¿cuándo dice que me paga, Julián? ¿El domingo? El domingo. El domingo pago. Si usted el domingo no paga, le mandan una foto y un video a su mamá metido en una nevera. Ahí no están reeducando a nadie, claro está, yo no estoy aprobando eso. A lo que yo voy es que allá dice las deudas se pagan o con plata o con sangre. Yo no estoy aprobando eso. Y dicen que entra el hombre en manuel delito. Pero mire la percepción que se tiene. Mire la percepción que se trae. Yo veo mucho vacío de sanción, de disciplina, de normas, de límites. A veces uno de niño estaban hablando los padres y uno no pedía permiso para tomar la palabra. ¿Quién terminaba hablando? ¿Quién terminaba hablando? Que tomaba la vocería. Uno llegaba y se metía, uno llegaba y opinaba, y uno llegaba y esto, y los papás antes que, mire, he llegado al nivel de que los mismos muchachos, internándose un muchacho, el mismo papá le dice a la mamá, cállese. El mismo muchacho diciéndole a la mamá, cállese. Mire cosas que uno tiene que corregir aquí y por eso no es el malo, por eso no es el mamón, por eso no es el harto. En estos días, y pasa casi siempre cuando se hace preingreso. Ay, don Matías, venimos, él es mi hijo. Él es muy cariñoso, él es muy especial. Solamente que sopla, pero él es muy cariñoso. Él a veces se me lleva las cosas, pero es mío. Ah, bueno, señora, cuéntenos. No, él estuvo en esta fundación, estuvo aquí, estuvo en tratamiento, no volvió, dejó el estudio, dejó esto tirado, Entonces yo cojo un cuaderno, o a veces el computador, y empiezo a llenar una historia. Fulano de tal, nombre, padre, tal, dirección, y empiezo a dar un diagnóstico. Pero me llama la atención y yo sanciono. Y le pregunto, nombre, mijo. Y el muchacho por ahí de mala gana, Pepito Pérez. Edad, 24. Dirección. Y empieza la señora a contestar ella. Número de cédula, 24 años. ¿Y quién me da el número de cédula? Madrecita, venga, déjelo que él tiene boca. Él sabe hablar. Déjelo que le... De entradita yo tengo que sacar la sanción. Madre, le estoy preguntando a él. No conteste usted por su bebé. Ahí ya hay un problema, ¿o no? Mijo, ¿tiene novia? Y ahí mismo la señora, sí, claro, y es muy buena gente. Y ahí mismo, y es universitaria. O sea, yo no estoy evaluando eso. Entonces, como a entradita la señora no le gustó, vio la sanción, que dijo, no, eso allá es muy duro. Eso allá se levantan a regañar. Aquí me hay gente que me ha dicho si usted levanta a las 5 de la mañana a regañar un poco, a regañarlo a uno. ¿Acaso nosotros pagamos para que nos regañen? Y también hay que sacar la sanción. Si usted trajo a su hijo, si usted no lo pudo corregir,
Deje que nosotros lo corrijamos. Yo le digo a los muchachos y con los que andábamos en Buga, le digo, y se quejan de esto. Y uno es, ¿qué escuchaba uno? ¿Qué escuchamos hace 2 días viniendo de Buga, muchachos? En otras fundaciones le hacían piscinoterapia. Piscinoterapia. Y es que lo privan y lo desprivan. Y aquí somos los malos porque yo le voy a decir y no lo voy a quitar. Haga esfuerzo físico. Como en el ejército, en la correccional, menores de edad, los ponen hasta 6 horas cuando se portan mal a hacer esfuerzo físico. Sentadillas, cuclillas, correr, dar vueltas, trompos. Pero si aquí llega un man y dice, yo no voy a copiar, yo no voy a hacer nada, suerte y hagan lo que quieran. ¿Qué pasa en un lugar de estos? Donde hay una comunidad. Si el uno no pasa eso, ¿qué pasa con el resto del grupo? Dígame, ojalá un papá que me conteste esto. ¿Qué pasa con el resto del grupo cuando dejamos que alguien venga y monte el imperio? Yo no voy a hacer eso, ¿qué le pasa? Ya no me voy a comer la comida, que me manden todos los días especial salchipapa. Yo no tomo sopa. Yo no como vísceras, yo no como ensalada. Yo no lavo baños. Yo no vengo a lavar baños aquí. ¿Acaso a mí me trajeron aquí para lavar baños o para hacerle oficio a otro? No hacía mi oficio. Y le dicen a uno en la cara, yo no voy a lavar ropa, paila. Así me dijo una vez un mulano, paila. Hablando de cumplimiento, ahora cuando están maquinando lo malo, ahora cuando tienen su corazón lleno de maldad, ahora cuando dicen que, vea, yo he visto cómo encuellan, cómo golpean al psiquiatra, al psicólogo, al líder, hasta pastores los he visto encuellados en las fundaciones. Porque no se dejan corregir, porque no se dejan instruir. Hace poco eso yo lo conté hace unos meses. Un personaje que era bueno para changonear. ¿Alguien sabe qué es changonear? O conspirar. Yo le digo conspire, la canción de Michael Jackson. Yo cuando veo eso, yo la pongo. La canción de conspire, conspire, pire. Porque se acostumbraron a eso, a pedir, a retacar. Yo aquí corrijo y le digo a los muchachos, no pidan. Los llevo a una tienda, los llevo a un parque, los llevo a una escuelita. Por eso la gente cree que en las fundaciones aguantan hambre. Porque llegan y el saludo es, ay, regálame un pan. Pero no le vas a decir a Matías que Matías me regaña. Matías me sanciona. Entonces, ahí mismo, ¿cómo lo ve la gente a uno? ¿Cómo lo ve la gente a uno? No los deja recibir y les vamos a dar un pan y no pueden reclamarlo. ¿El problema es el pan? No. El problema es que estamos corrigiendo una conducta. Todos no éramos en el mundo de la droga pirigüeños. Yo estoy equivocado, muchachos. Es la dinámica, es lo que aprendimos. El retaque, el conspire, aquí, allá, siempre sacar ventaja. Si usted iba a comprar a la olla con 2 bolsones, uno para su amigo y uno para usted, ¿cuál le entregaba a su amigo? ¿El más grande o el más pequeño? Si no le reclamaba a su mamá cuando usted iba a la tienda la de vuelta, usted llegaba y le decía, mamá, tenga, antes de que se la pidieran, mamá, tenga la de vuelta, ¿o qué hacía uno? Yo me hacía loco, y como mi mamá me quería tanto, pues mi mamá decía, porque tomo una gaseosa, yo la dejo ahí. Y como aquí somos así, hasta con una banana, hasta con un Bianchi, porque como líderes estamos sancionando, corregimos.
Mire, estamos cortos, pero yo creo que en todas las fundaciones, para que no pase lo que pasa en la cárcel. Por eso tan mal testimonio. Fundaciones donde se ve la droga. A mí me lo han dicho, don Matías, si eso allá también soplan, si eso allá también roban. Mire, me llamó una señora hace menos de un mes. Don Matías, qué tristeza, yo le mandé todas mis cosas a mi hijo nuevas y no me las devolvieron. ¿Qué va a pensar la señora? Primero, que yo las cojo para mí o para dárselas a mis hijos. ¿Quiénes viven aquí? Nosotros. Y todavía se pierden las cosas. ¿Qué necesitamos? Si hablamos de honestidad, la honestidad es la clave, de ahí para allá que toca, sanción. Porque aún entre ustedes han habido posiblemente peleas, conflictos de convivencia, porque bendito Dios, aquí tenemos habilidades para la vida, resolución de problemas. Pero en la cárcel donde usted ve a otro con sus calzoncillos, ¿qué pasa? En la calle donde usted llegue y se coja lo que no es suyo, ¿qué pasa? ¿Cómo le llega? Entonces yo les digo, pero nosotros como somos fundación, como hablamos de Dios, entonces tenemos que dejar pasar por alto todo eso. Porque a la mamá no le gusta que le hablen a su hijo, entonces nosotros tenemos que dejar pasar por alto eso. Porque así éramos cuando estaba la enfermedad a flor de piel. Yo hacía y deshacía. Oiga, a mí nunca me sancionaron. Yo cogía plata o el sueldo. Si a mí me pagaban el viernes $1.000.000, dígase usted, $1.000.000. Me pagaban $1.000.000 el viernes. Cuando estábamos cogidos de la rumba, perdón, ¿qué pasaba con el $1.000.000? Aparecía en media hora. Como no había sanción, yo no sé si a usted le pasó, nomás a mí. El día lunes pedíamos para los transportes y nos los daban. Sí. En mi casa yo pedía, después de gastarme una rumba, una fiesta el fin de semana, estamos hablando del fin de semana, digamos de cuenta que éramos consumidores sociales, todavía no teníamos la dependencia. Yo creo que muchos transitamos por ahí, que el fin de semana, que usted de pronto era un adicto funcional, trabajaba, y el fin de semana, el viernes, sábado, y el lunes volvía a trabajar. Y yo pedía el lunes para los transportes, para el almuerzo en el trabajo, y me lo daban. O sea que ahí no había ¿qué? No hay sanción, no hay corrección, no hay instrucción, no hay disciplina. Y vamos a llegar al proceso de rehabilitación con la misma dinámica de la calle. Por eso muchos no han soltado el gamín. La calle, el adicto, el individuo de consumo, muchos estando aquí tomando nota con la camiseta, todavía persiste el individuo de consumo en ellos. Y dígame ahí ¿qué versículo bíblico sirve? ¿Qué consejo? ¿Qué educativa? ¿Qué individual? ¿Paz y amor? Mire, lo conté también muy recientemente, y no que si a mí me pican la boca me voy. ¿Por qué los jóvenes de hoy en día no respetan a nadie? Porque no se pueden corregir, no se pueden sancionar. Yo no estoy diciendo sanciones fuera de lo normal, pero ya no se puede. Yo lo decía en un colegio hace días. Una vez un muchacho en clase contable y todo, y yo le digo, guarda esa tablet, y él ahí, que guarde la tablet. Al último le dije la tercera, o la guarda o se la guardo, y se volteó y me dijo, pues lo demando, mi mamá es abogada. Pero como yo soy un líder, que a mí me enseñaron este punto, y que yo vi la mano de Dios cuando a mí me corregían, cuando a mí me sancionaban.
Estuve en la correccional, estuve en la cárcel, fui avaliado, fui amacheteado y no me sirvió. Y llegó a una fundación donde todo era permiso, todo era sanción, todo era norma, todo era disciplina, lave ropa. O sea que yo dije, yo ya lo intenté de esta manera, me encerraron, me tuvieron, eso sí es maltrato, baleado y macheteado. Llego a la fundación y empiezan unos personajes. Lave el baño bien, haga esto así, tome nota, no se distraiga, no se desconcentre. Pique la papa en corazoncitos. ¿Cómo así que pique la papa en corazoncitos? La papa se pica en cuadritos. O si es cuando es salada, ¿cómo es? Cocinada o cocinada. Y empieza a armarme un conflicto hasta que alguien me dijo, no es por temor a la sanción, no es por temor, ojo, por temor a la disciplina, no es por miedo. Es porque esa parte faltaba en tu vida. Y cuando yo veo y alguien me lo corrobora y me dice, el que ama la instrucción, ama la vida. Empecé a entender que esos tipos no me estaban maltratando, que no lo estaban haciendo por mal, que me estaban volviendo en una mejor persona, que me estaban llenando un vacío. Mire, uno deja de pagar el celular y ¿qué pasa? Sanción. Sanción. Pero nosotros no se puede decir olímpicos, somos muy parchados. Porque si hablamos de olímpicos y hablamos de olimpiadas, allá hay disciplina, allá hay normas y allá hay sanción. En unas olimpiadas olímpicas, si usted está en atletismo, usted tiene una línea y usted se pasa de la línea, ahí mismo la sanción o no. Descalificado, se dice descalificado. Como aquí no vemos nada de eso, pero por eso muchos salen allá a la calle, no han llegado a la calle y vuelven a soplar, vuelven a las mismas conductas, no las erradican. Porque no han podido tomar conciencia por sí mismos. Entonces ya los sancionan, los corrigen, los disciplinan y ya es maltrato, ya es atropello. A mi hijo no me lo va a poner a voltear, me dijo una señora en la anterior visita. Le dije, pues llévenselo. Porque yo ya estoy claro que eso es ante lo que necesita. Eso es lo que le está doliendo. La disciplina, la norma, el correctivo. A mí en la fundación me corrigieron lo que ni en mi casa, ni en todos los lugares que le acabo de mencionar me corrigieron. Me enseñaron hasta comer. Oiga, domingo, día de la disciplina, de las sanciones, domingo en la noche. Asamblea. Matías, ¿por qué? Entonces salió uno, ¿cómo así? Yo me he portado bien, yo estoy hablando de mi escuela. Porque estaba sacando un moco y no era en el baño. Me pillaron sobándome el ojo. Yo le he dicho a más de uno aquí, mijo, cuando sienta una bolita con unas venitas, ese es el ojo. ¿Qué me decían? Vaya al baño y se suena en el baño. Se limpia en el baño. Disciplina, sanción. ¿Por qué? Por salir sin camisa. Por no dejar los zapatos acomodados. Y me leían el domingo, mijo, como 10 sanciones. No aplicaba para ningún privilegio, no aplicaba ni para visita, ni para llamada, ni para nada. ¿Cómo quedaba yo? Frustrado emocionalmente. Pero estaban haciendo, yo por eso amo el lugar que Dios utilizó para levantar mi vida, para tenerme hoy aquí. Amo las personas que me hacían llorar, amo las personas que me sancionaron, amo las personas que me disciplinaron. Amo los que llegaban todos los días.
y me voltajeaban. Pero ellos me llevaron a exigirme más, a autosancionarme. Y antes de que vinieran ellos, yo ya iba adelante. No miraba que porque al del más suave y a mí más duro. Siempre lo he contado, mis compañeros hacían el baño en 5 o 10 minutos. Yo llevaba 1 hora lavando el baño y me caían a mí. Pero ¿sabe cómo aprendí a ver eso? Como una bendición, como el amor de Dios para mi vida, porque Dios dice que el que ama, disciplina, y al que él toma por hijo, azota. Y ni la cárcel, ni las balas, ni los machetes, ni el encierro de una institución o carcelaria o penitenciaria me pudieron cambiar, pero en la fundación me llenaron el vacío que tenía. Pero el que quiere seguir enfermo, lo vea mal. Pero el que quiere avanzar, va a decir, como dicen muchas personas adultas, mi papá fue estricto, mi papá era así, pero hoy soy lo que soy gracias a mi papá. He visto muchos profesionales, he visto muchos empresarios, muchas personas que hoy dicen gracias a esos huetazos, a esos regaños de mi papá. Ahora ya no se puede hacer eso, pero en el tiempo de antes, a usted le metían un huetazo, le salía sangre y le echaban sal y limón. Ahora eso es inhumano, ahora eso no se puede hacer. Tortura. Ahora es tortura. Pero si usted logra ver, la generación de antes era más respetuosa que la de ahora. La generación de antes, padres y madres, criaban 10 hijos y todos se formaban bien, porque hasta con la mirada los sancionaban. A mí me tocó un poquito eso, que soy cuarentón, pero los muchachos de hoy en día no saben qué es sanción. Y 10 hijos, y todos así. Ahora un hijo, 2 hijos, un caos. Porque dentro de las pautas de crianza, dentro de la formación del ser humano, queremos quitar esto. Por eso quitaron el cuaderno. ¿Se acuerda el cuaderno que decía por un lado deberes y derechos? Vivimos en una sociedad que solo reclama derechos, pero no le gustan los deberes. Esta semana una pelea aquí con el tránsito. Una familia, unas hermanas, unos padres, una madre defendiendo a un muchacho. Papeles, no tiene SOA, para la grúa. ¿Cómo así que está? No, ¿cómo no? Pero vea, yo no le hago nada a nadie, yo vengo de trabajar, yo voy a comprar. Sí, papi, pero no tiene SOA. Para la grúa. Y se le lleva la moto, lo bajan y el man va y se monta la moto. ¿Y qué se armó? Porque ya dijeron, no la llevamos, no tiene SOA, hay una orden. Y el hombre que paga, y después que lo maltrataron, que lo atropellaron, que le dieron. Todo eso lo vieron, pero no vieron cuando el pelado no estaba respetando la norma, respetando la autoridad, y ya le van a montar la moto allá, y él va y se monta y se aferra. ¿Y cómo lo tienen que quitar los policías? A la fuerza. Usted viene aquí a recibir tratamiento. Pero yo se los he dicho. Tratamiento. Si usted daña la palabra tratamiento, el concepto de tratamiento en su cabeza, hay 3 malas juntas. Si usted le pega 3 letricas a la palabra tratamiento o trato, ¿cuáles son esas 3 letras? Mal. Si usted empieza a hacer las cosas mal, usted puede pasar esa línea donde se juntan esas 2 palabras y sale usted de darse buena vida a darse mala vida, porque así éramos nosotros. Mi mamá me decía, claro, aquí no te gusta que te corrijan, pero te vas allá a la calle a buscarte tus padrinos y tus papás que sí te corrigen. Porque llegaba yo a contarle, ay mamá, si vieras que tan, y llegó un man y eso todo el mundo salió corriendo y nos vinimos para la casa. Y así ves, aquí tenés tu buena vida, pero te gusta irte
a buscarte la mala vida. Entonces yo no puedo sacar del proceso de rehabilitación y menos del liderazgo la palabra sanción. Yo le voy a escarbar y le voy a escarbar y le voy a escarbar hasta que más como ruñendo un hueso, porque es un punto que es álgido, es un punto que no gusta. Por eso los tratamientos de rehabilitación, ayer me hablaron de una nueva fundación, vale 17 millones, si quiere le doy el número, queda en Rosso Valle. Le tienen la cama, tiene aseadora, varios menús al día, la carta, todo el día sentado, escritorio, contable o con portátil. No levanta una aguja. Está todo el día en clase, está todo el día parchado, está todo el día en educativa. ¿Eso también le tienen? Entonces, No, digo yo, pues. sí, también con conyugales, ¿qué es? ¿Qué me dijo eso? Con conyugal. Tienen cuartos, ustedes pagan su habitación y si usted tiene novia o pareja o esposa, le dan espacio de conyugal. Todo, no, usted se para, se baña y pasa al salón educativo. No tiene que atender todo, o sea, todo se lo tienen. Vale 17 millones. Está en Rosso Valle, si quiere le doy el número, usted allá no se despeina por nada del mundo. Si quiere que vaya el peluquero a la fundación, va el peluquero, si quiere hacerse manicure, pedicure, todo lo que usted necesita dentro de las neurociencias, muy buenos profesionales. Le hacen masaje, liposcultura, todo el tema. Fotos, spa, gimnasio, todo muy así, a ese nivel. A ese nivel. Yo respetaré eso, no estoy diciendo que sea malo, pero no es la manera en la que yo entendí que nosotros tenemos que corregir la conducta del ser humano. Tampoco a las patadas, tampoco a lo malo, pero yo sí concientizo, y se lo decía ayer al grupo aquí, cuando yo bajo la guillotina, cuando yo corrijo, yo se lo digo. Y el grupo me debe una disciplina que la voy a aplicar, una sanción. Y se las voy a decir crudito, porque están jugando parqués, están jugando dominó, están jugando bingo, lo que sea. No es malo hacerlo. Cartas, jueguen. Pero aquí está prohibido jugar juego de manos. Y se oían los mazotis. Más de uno tiene aquí los dedos en la mano. Aquí no se puede jugar con juego de manos, mazotis. Aquí nos divertimos, si es de divertirnos, aquí nos parchamos, aquí nos aplicamos, aquí nos responsabilizamos, pero eso no va. Porque el día menos pensado, eso se va a fomentar conflictos entre ustedes. Aquí es prohibido prestar, alquilar, empeñar, vender, sin autorización de las directrices. Aquí eso está prohibido, pero el uno le presta ropa, el uno le regala, el uno le cambalacha, el uno le pasa, el uno le suelta. Oiga, no estamos hablando solamente de personas recién llegadas, personas antiguas que la deben tener, y más sanción todavía, en el módulo, y ninguno comunica. Ninguno tiene carácter. Llevamos como 2 meses hablando de carácter y ninguno tiene carácter para llamar a un grupo alto, para llamar al líder y decirle, vea, están haciendo lo que no va. Jueguen. Pero yo prefiero que no sea juego de manos porque después se van a agarrar. ¿Y para quién va a ser el reclamo? Sí. Después se van a agarrar y uno va a ser el culpable porque aquí el malo, ¿quién es? Los directores. La fundación, pero los demás son blancas palomas. El malo es uno, el malo es el pastor, el líder, el terapeuta de la fundación, pero no vemos la sanción para él. ¿Estamos claros o no estamos claros? Entonces a mí me gusta explicarle esto, hasta que llegamos ¿a dónde? A la sanción o a un punto de quiebre. ¿Estamos o no estamos, familia? Me alargué más de 15 minutos.
es un tema propicio, es un tema necesario que cada vez lo tratan de abolir de los procesos de rehabilitación, de los procesos de superación y de formación del ser humano. Es importante tenerlos claro y yo creo que como líderes tenemos que sancionar y también somos sancionados. Yo dejé de pagar una cuota en un lugar y cuando fui, la puerta cerrada, no puede entrar. ¿Qué me tocó hacer? Para que me dejaran entrar. Familia, Dios los bendiga. Vamos a dejar allí con la ayuda de Dios. El próximo lunes continuamos. No se pierdan los programas de la Escuela de Sabios. Esto se compone, replíquelo, reenvíelo y Dios lo bendiga. Y como estamos en modo sanción, nada de saludos, nada de que papi te amo, hijo te quiero, tú eres mi especial tesoro, nada. Dios los bendiga, feliz resto de día y aquí seguimos en terapia. No estamos en un resort. Dios los bendiga a todos ustedes. Chao, chao.